Un cordial saludo para todos. Un gusto de estar en este curso avanzado de prescripción de diálisis peritoneal centrada en la persona. Vamos a hablar sobre las bases fisiológicas de la diálisis peritoneal. No tengo ningún conflicto de intereses. Esta charla está basada en la literatura disponible y todos los conceptos son de mi responsabilidad. Este es el sumario, el contenido que tendremos durante la presentación y lo iremos desarrollando paso a paso. ¿Qué dicen las guías de las mejores prácticas clínicas con respecto a la prescripción y adecuación en diálisis peritoneal? Como todo, las cosas han cambiado. Había un antes donde se basaba la adecuación en el requerimiento de la eliminación de pequeños solutos para lograr la adecuación en diálisis. Esto es, la eliminación de toxinas a través de la diálisis peritoneal y la eliminación de urea, donde se basa en el KTB. Adicionalmente, la ultrafiltración. Para hoy, las cosas han cambiado. Y más que dirigirse solamente a la remoción de solutos y líquidos, la adecuación debe ser una interpretación clínica, donde el foco de atención es el paciente y donde una diálisis adecuada debe ser basada en el alcance de objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Lograr una diálisis de calidad para cada uno de los pacientes en particular, buscando su bienestar clínico, su calidad de vida, cumplir con los objetivos de vida y minimizar la carga de tratamiento. Desde tiempo atrás hemos conocido lo que es el concepto integral de adecuación, basado en el hecho de que una cosa es lo que quieren los pacientes y otra cosa es lo que quieren los nefrólogos, pero necesitamos lograr la unión de ambos deseos para lograr los resultados que estamos buscando. El proceso del paciente una vez que llega a su programa de diálisis peritoneal es un camino largo, pero en ese camino muchos se quedan en el camino. Y es eso hacia lo que tenemos que irnos enfocando, en lograr para esos pacientes una vida larga con una alta calidad de vida. ¿Cómo vamos a lograr garantizar la calidad de diálisis de nuestros pacientes? Prescribiendo nuestros pacientes de manera adecuada. Y esto no es una receta de cocina. Los grandes chefs, cuando preparan un plato repetido para una mesa de comensales, lo tienen que hacer exactamente igual. Esto uno puede mirar guías y protocolos de manera general. Pero hoy a lo que nos estamos enfocando es al manejo en particular de cada uno de los pacientes. Por eso esa receta va a ser bastante diferente para cada uno de los pacientes, así sea en uno de los puntos. Y estas prescripciones se deben usar en decisiones compartidas, donde se involucra al paciente. Esto es a lo que se ha dirigido lo que se llama la medicina de precisión, donde sin ninguna duda consiste en dar el tratamiento correcto al paciente correcto. Para esto, la mejor forma de empesiología de la diálisis peritoneal. El peritoneo es una membrana que tiene un tamaño que podemos asimilar similar. Solo el peritoneo parietal, que representa menos del 20%, es funcional. De ahí que tengamos que ser mucho más cuidadosos en la preservación de esa membrana peritoneal. La membrana peritoneal tiene un flujo que va entre 50 y 100 mililitros por minuto. Está irrigado por arterias lumbares, intercostales y epigástricas, y el retorno venoso es hacia la vena cava inferior. El drenaje linfático se hace desde la cavidad al compartimiento intersticial y desde allí a los capilares linfáticos, a los vasos linfáticos colectores verdaderos. Desde el punto de vista estructural, la membrana peritoneal es una capa de células planas, las células mesoteliales,
que están directamente en contacto con la cavidad peritoneal, debajo de la cual encontramos la región submesotelial. Región submesotelial, donde encontramos macrófagos, mastocitos, fibroblastos, y encontramos toda la red capilar a través de la cual se van a hacer los intercambios, y tenemos la red linfática por la cual se va a hacer mucha de la absorción, y es parte de la competencia que tenemos frente al manejo, particularmente de la ultrafiltración de nuestros pacientes. Todo este proceso, entonces, es un intercambio a través de la membrana peritoneal entre los capilares y la cavidad peritoneal. Y como ustedes ven, esto es una vía es una doble vía, es bidireccional, donde hay desplazamiento desde el capilar hacia la cavidad peritoneal y de la cavidad peritoneal al capilar. A través de esto disponemos de diferentes barreras. Una primera barrera es ese flujo sanguíneo laminar que va paralelo a la capa endotelial. Tenemos la célula endotelial propiamente dicha y la membrana basal de dicha célula. Adicionalmente, tenemos todo el intersticio peritoneal, luego viene la célula mesotelial y finalmente un flujo que hay también en contacto con la capa peritoneal. De esta manera tenemos unas barreras donde las de mayor resistencia están dadas por la célula endotelial, la membrana capilar, de membrana basal capilar y por supuesto el intersticio. Posiblemente a través del tiempo estos son los que sufren mayores cambios y a través de los cuales se producen las mayores dificultades para la continuidad de la terapia. Todo este proceso de intercambio entre la cavidad peritoneal y los capilares, entonces, obedece a una transferencia de solutos y de líquidos a través de diferentes puntos. Para esto se ha explicado a través de la teoría de los tres poros. La teoría de los tres poros simplemente hace referencia a unos espacios de transferencia, espacios que corresponden a los ultraporos, que son simplemente canales facilitados por la coaporina 1 y a través de los cuales lo que se produce es un paso de un ultrafiltrado libre de cualquier soluto o de cualquier elemento forme, donde pasa únicamente agua. Tenemos los poros pequeños a través de los cuales pasa igualmente agua, pero ya se mueven otros solutos como la urea, la creatinina y algunos electrolitos, y los poros grandes a través de los cuales se mueven macromoléculas como son las proteínas. Entre estos tenemos la beta-2 nitroglobulina. La segunda teoría hace referencia a la teoría distributiva, y la teoría distributiva se refiere a la superficie peritoneal efectiva, y es esa área del peritoneo que realmente está en contacto con la cavidad abdominal y es la que va a facilitar todo este intercambio del cual venimos haciendo referencia. Pero esta superficie peritoneal efectiva no va a ser realmente efectiva si no hacemos referencia a la densidad capilar. Porque si tenemos alta densidad capilar, el comportamiento del paciente será 1, pero si el paciente tiene una baja densidad capilar, el comportamiento será otro. De hecho, pacientes inflamados, por ejemplo, un paciente con peritonitis, puede haber un reclutamiento capilar, puede aumentar esa densidad capilar y el paciente, por eso, en el marco de un proceso inflamatorio de una peritonitis, se convierte en un transportador rápido, como una manera de entender esta superficie peritoneal efectiva, más como realmente la densidad capilar que ella pueda tener. ¿Cómo se realiza el proceso de ultrafiltración? Es un proceso físico sencillo. El agua se desplaza de los sitios donde hay menor concentración de solutos a donde hay una mayor concentración de solutos. Es por eso que los líquidos peritoneales utilizan una sustancia osmótica. Para el caso y la que más utilizamos a través de toda Latinoamérica son las soluciones glucosadas. Esas soluciones glucosadas entran con una alta carga osmótica, por supuesto, entonces ellas arrastran agua desde el capilar hacia la cavidad abdominal.
¿De qué va a depender realmente ese paso? Entonces, ¿qué es lo que permite la capacidad para permitir ese paso de agua desde los capilares a la cavidad abdominal? Entonces va a estar determinado fundamentalmente por la densidad de los ultraporos y de los pequeños poros. Además de la superficie peritoneal efectiva y que, como ya dijimos, la densidad capilar que estos tengan. Las fases de ultrafiltración son dos. Una primera fase, que es una ultrafiltración transcapilar, está dada en el caso particular cuando usamos glucosa de ese gradiente osmótico generado por la glucosa, donde en esa primera fase el paso de ultrafiltrado se da fundamentalmente a través de los ultraporos y es un ultrafiltrado puro libre de solutos. La explicación más clara que hace real que esto es un ultrafiltrado puro es el llamado cribaje de sodio, y es lo que nos muestra por qué entre 90 y 120 minutos, si nosotros hacemos una medición de los niveles de sodio en la cavidad abdominal con respecto al sodio que ingresó, que generalmente está alrededor de 132, 33 miliequivalentes por litro, las concentraciones de sodio bajan en la cavidad abdominal en esos 90 a 120 minutos, dado por esta gran carga de agua que pasa a la cavidad abdominal y me va a diluir ese líquido de la cavidad. La segunda fase está dada por una ultrafiltración intercelular. Ya está dada más a través de los espacios intercelulares y está dado por el gradiente que existe entre el líquido y el plasma. Si nosotros miramos el perfil de ultrafiltración peritoneal, entonces vamos a encontrar tres fases. Una primera fase, que es la fase real de ultrafiltración, donde realmente se da el llenado o el incremento en el volumen de la cavidad abdominal con el ultrafiltrado, y está dado porque la ultrafiltración transcapilar a través de esos ultraporos supera la absorción hacia el intersticio y hacia los linfáticos. Una vez que esta primera fase se presenta, llega lo que llamamos nosotros el pico de ultrafiltración, donde esa ultrafiltración transcapilar empieza a igualarse con la absorción. Posteriormente, entonces viene una última fase donde la ultrafiltración transcapilar es sobrepasada por la absorción y ya no vamos a tener, sino que va a haber un retroceso. Si nosotros lo vemos gráficamente, en la primera fase, entonces se da un alto ultrafiltrado transcapilar que nos incrementa el volumen por el ultrafiltrado, se igualan, viene el pico de ultrafiltración, posteriormente viene una fase de estabilización con muy poca ultrafiltración adicional, y si nosotros hacemos que el paciente tenga unas permanencias más allá de lo esperado para cada uno de ellos, vamos a empezar a tener es un retroceso y viene la reabsorción en la cavidad abdominal. ¿Esto por qué se da? En primer lugar, porque la cantidad de líquido que pasa de los capilares hacia la cavidad abdominal me diluye la glucosa que yo infundí en esa primera instancia. Y adicionalmente, como el flujo es bidireccional, la glucosa que está en alta carga empieza a absorberse hacia la circulación sistémica. Por supuesto, entonces, la carga osmótica del líquido empieza a disminuir, frenando la capacidad de ultrafiltración, por supuesto, por la dilución que tiene la glucosa. Si nosotros miramos casi que en los primeros 90 minutos, la carga de glucosa ha estado ya independiente de la concentración de solución que nosotros pongamos, ya va a estar reducida. Y si nosotros dejamos una permanencia de 6 horas en la cavidad abdominal, estas soluciones, casi que el 75% de la glucosa ya ha sido absorbida. Ahora, diferente al proceso de ultrafiltración, se da el proceso de depuración. ¿De qué va a depender la depuración? Es un fenómeno completamente contrario, porque los solutos se van a dirigir
no como el agua del sitio de menor concentración a mayor concentración, sino que los solutos se dirigen de los sitios de mayor concentración a donde hay menor concentración. ¿Con qué objeto? Con mantener la electroneutralidad o las neutralidades que siempre hemos visto. ¿De qué va a depender el proceso de depuración? Por supuesto, la depuración va a ser directamente proporcional a la concentración de solutos entre la sangre y el líquido de diálisis peritoneal y, por supuesto, de la superficie peritoneal efectiva. Va a ser inversamente proporcional al tamaño de la molécula y a la distancia entre el capilar y el mesotelio. Ya lo habíamos dicho cuando hablábamos de la teoría distributiva, que no todo el peritoneo es efectivo, solo el que está más cerca de la célula mesotelial y el que tenga mayor densidad de capilares. Además, va a depender del flujo del dializado, de esto lo podemos decir del volumen y de los tiempos de permanencia que dejemos para esto. Si nosotros miramos los perfiles de difusión dependiente de las terapias, la diálisis peritoneal ambulatoria continua, una diálisis peritoneal ambulatoria convencional o una diálisis, perdón, automatizada convencional o una diálisis peritoneal automatizada de alto flujo, vamos a ver que la depuración va a ser cada vez mayor y que realmente tiene relación con los volúmenes. De todas maneras, esto es finito y después de un punto, esto llega a una meseta y se estabiliza. Por supuesto, nosotros tenemos que aprovecharnos cuando estamos haciendo el proceso de diálisis de tanto de los fenómenos de difusión como el fenómeno de convección, refiriéndonos a la convección como el arrastre por solvente, el arrastre corriente abajo que arrastra una cantidad de solutos con la ultrafiltración. De todas maneras, cuando miramos solutos como son la urea, el potasio, la creatinina y el mismo sodio, la capacidad difusiva supera a la capacidad convectiva en la eliminación de estos solutos. Y miren, todo esto empieza en términos de manejo y depuración de moléculas a mostrar lo que es la importancia de los tiempos de permanencia. Aquí, para mostrarles, por ejemplo, lo que es depurar moléculas medias como la beta-2, microglobulina, ustedes empiezan a ver que esto es algo que es dependiente de tiempo. Mientras yo deje mayor permanencia, los líquidos dentro de la cavidad abdominal, estos tiempos de permanencia me van a optimizar los tiempos o el arrastre de determinados solutos, posiblemente con base en mayores tiempos para la convección, en mayores tiempos para la depuración. Si nosotros miramos, por ejemplo, el fósforo, que a pesar de que no es realmente una molécula de peso molecular medio, pero se comporta como tal por ser una molécula lejana, si ustedes miran y comparamos un paciente en diálisis peritoneal ambulatoria frente al paciente con una diálisis peritoneal automatizada, estos pacientes que tienen unas permanencias en general mayores tienen unas mejores depuraciones de fosfatos. ¿Qué tenemos que tener también claro en el conocimiento de nuestra fisiología? Y es qué características de transporte peritoneal tienen nuestros pacientes. ¿Es un transportador rápido? ¿Es un transportador lento? Acuérdense que ellos se comportan como 4 autopistas, donde a la izquierda tenemos los transportadores rápidos que van a hacer su proceso de viaje muy rápido. Y como esto es bidireccional, así como van rápido, se devuelven muy rápido. Entonces tenemos que dar tiempos de permanencia menores, pero tenemos los transportadores lentos, como son estas carreteras destapadas, carreteras rurales, donde cualquier vuelta que vamos a hacer va a tardar tiempo. Y tenemos que dar tiempo para realizarla para que el proceso se haga de manera adecuada. Tenemos, por supuesto, en el camino los transportadores promedio, que son la mayoría de ellos. De esta manera, aún con nosotros, aún con soluciones de bajas concentraciones, nosotros podemos predecir nuestros comportamientos de membrana en cada uno de los pacientes.
¿Qué sabemos? Que los pacientes transportadores rápidos, por supuesto, mueven muy rápido los solutos, pero cuando dejamos tiempos de ultrafiltración largos, esos pacientes nos van a retener líquidos, mientras que los pacientes transportadores lentos van a mover menos solutos, pero van a mover mucha más agua en el tiempo. De las características de la membrana sabemos muy poco al principio del proceso de manejo de nuestro paciente, pero lo podemos predecir, porque salvo con muy pocas excepciones, en Latinoamérica, la mayoría de nuestros pacientes son promedio. Y si nosotros conocemos el comportamiento y el funcionamiento de nuestro paciente promedio, vamos entendiendo cómo va a ser la dinámica en la prescripción, en la adecuación y en el seguimiento de nuestros pacientes. Pero en el tiempo, igualmente, la membrana va teniendo cambios. Y puede ser por fenómenos de fibrosis, por fenómenos de alta vascularización. Un paciente se nos puede convertir en el tiempo pasando de ser un transportador lento a un transportador promedio o a un transportador rápido, o viceversa. Por fibrosis en la membrana, nuestros transportadores rápidos o promedios se pueden convertir en pacientes con procesos cada vez más lentos. Pero no solo tenemos que conocer el funcionamiento de la membrana de diálisis peritoneal, tenemos que tener muy claro igualmente cómo es la dinámica de las soluciones de diálisis peritoneal cuando se exponen a una cavidad abdominal. Para todos es claro que las soluciones de diálisis peritoneal, sean con dextrosa o sea con icodextrina, van a tener un comportamiento diferente dependiendo de su concentración. Por supuesto, las soluciones dextrosadas de mayores concentraciones van a tener mayor capacidad de arrastre de volumen cuando se comparan con las de menos concentración, como la de 1,5. La icodextrina tiene la ventaja de ser una molécula que permita un arrastre de volumen a través del tiempo, y es mucho más efectiva después de entre 8 y 12 horas, no siendo efectiva por debajo de esto, manteniendo a lo largo de toda su permanencia su capacidad de arrastre. Cada una de estas soluciones tiene un perfil de ultrafiltración de acuerdo a lo que habíamos hablado diferente. Por supuesto, las soluciones de menor concentración son soluciones que van a arrastrar un líquido en menor volumen y su punto de ultrafiltración va a ser mucho más corto, diferente a las soluciones de 2,5 y de 4,25, donde la fase de ultrafiltración neta y llegar al pico de ultrafiltración se va a tardar un poco más. Pero quiero hacer mucho énfasis en una cosa. De acuerdo con diferentes estudios, nosotros podemos evaluar que el comportamiento de esa ultrafiltración, y lo vamos a ver aquí de una manera muy clara, independiente de la solución, sobre todo ese volumen de ultrafiltración mayor se va a dar en los primeros 15 a 30 minutos. Miren, estas soluciones no arrastran agua de manera finita. De acuerdo con la literatura, el volumen máximo de ultrafiltración de una solución de 1,5 es de 427 en un periodo de 92 minutos, mientras una solución de 4,25 puede llegar a arrastrar un poco más de 1 litro en una permanencia de por encima de las 3 horas. Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de los tiempos de permanencia de acuerdo con cada uno de los líquidos que estemos utilizando, porque corremos el riesgo de arrastrar solo agua cuando los dejamos muy poco tiempo y no le damos tiempo para la segunda fase y el arrastre de solutos. Cuando miramos la concentración, el tipo de transporte y los tiempos de permanencia que le damos a cada una de las soluciones, podemos ver que cada una tiene una dinámica.
y que la tenemos que conocer. Es muy claro que las soluciones de 1,5 en las permanencias de mayor tiempo, si hablamos, por ejemplo, en la noche para CAPD o en el día húmedo para el paciente con diálisis peritoneal automatizada, posiblemente esos pacientes, sobre todo los que son transportadores más rápidos, van a retener significativamente la solución. Contrario a lo que pasa con la solución de 4,25, posiblemente en la permanencia larga me va a mantener el arrastre de volumen, pero cuando lo tenemos en pacientes transportadores muy lentos, corremos el riesgo de que nuestro paciente se deshidrate. Si miramos el comportamiento de la icodextrina en el tiempo, esta tiene un comportamiento mucho más homogéneo. De esta manera, tenemos que entender la dinámica de cada una de las soluciones que vamos a utilizar, porque ya habíamos dicho, tenemos dos fases para la ultrafiltración y para la depuración. Y el tipo de transporte no cambia la fisiología, lo que cambia es los tiempos de permanencia. Y por eso tenemos que tener la claridad de ellos, porque a los transportadores rápidos les tenemos que dar tiempos de permanencia cortos, a los transportadores lentos les tenemos que dar tiempos de permanencia largas, siendo intermedio para los pacientes promedio. Y miren, estos tiempos de permanencia tienen sus implicaciones. Cuando nosotros hablamos de pacientes transportadores promedios, si ustedes miran, si nosotros dejamos permanencias por allá o sea, en un periodo de 9 horas, con ciclos mayores, o sea, con más de 5 recambios en el tiempo, miren, estamos hablando de permanencias por debajo de los 90 minutos, estos pacientes van a empezar automáticamente a retener el líquido. Entonces, tenemos que tener mucha claridad en esto. Y mírenlo de esta manera. Vamos a ver el perfil de un transportador rápido. El transportador rápido en un periodo se comporta muy bien con 5 ciclos de recambio. Si yo a este paciente le pongo en esos 9, la segunda fase. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a sacar sino agua libre, con riesgo de que nuestro paciente se torne hipernatrémico, concentración, y que no logremos sacar el resto de agua adicional que necesitamos sacar de la segunda fase, y que nuestra fase para los solutos no se alcance, y de esta manera nuestro paciente que subdializa. Si a un paciente transportador rápido le ponemos tiempos de permanencia muy largos, simplemente el ciclo se va a cerrar y simplemente se va a revertir, y este paciente nuevamente va a hacer reabsorber líquidos. Entonces, a los transportadores rápidos tenemos que darles los tiempos adecuados, tiempos cortos. Por supuesto, al transportador promedio, promedio rápido o promedio lento, tenemos que equiparar y ver esos comportamientos que nos permitan tener nuestras dos fases de ultrafiltración. Igualmente, a nuestros transportadores lentos, si no les damos todos los tiempos adecuados, vamos igualmente a los dos tiempos, sacrificando la depuración de solutos y la segunda parte de la ultrafiltración. El volumen realmente podría efectos sobre la ultrafiltración. Si yo, en vez de infundir 2.000 centímetros, infundo 2.500 centímetros, la carga de glucosa que voy a infundir es más alta. Y si tengo una carga de glucosa más alta, por supuesto, la difusión del gradiente osmótico se va a demorar un poquito más, permitiéndome arrastrar volumen adicional. Sin embargo, recuerden que algo que va en contra de la ultrafiltración es el aumento de la presión intraabdominal, y altas presiones intraabdominales van a sacrificar la ultrafiltración. Entonces, es por eso que es muy importante siempre considerar, cuando vamos a manejar volúmenes de infusión para nuestros pacientes, como tenemos que sumarle la ultrafiltración, no solo
que se nos aumente mucho la presión intraabdominal y se sacrifique la ultrafiltración, sino el disconfort que puede presentar nuestro paciente. Es por eso que les recomiendo, aquí está la bibliografía y revisemos, y creo que es el momento de retomar un proceso muy fácil, que es la medición de la presión intraabdominal, que nos permite hacer una prescripción mucho más objetiva del volumen máximo de emanado para cada uno de nuestros pacientes. Ahora, en términos de depuración, no hay duda que mayores volúmenes van a arrastrar mucho más carga de solutos. Y si nosotros lo miramos, cuando nosotros comparamos, por ejemplo, en un paciente en diálisis peritoneal automatizada en un periodo de 9 horas, y miramos el número de recambios, simplemente por el hecho de nosotros adicionar un volumen de líquido adicional, como ven en la gráfica, la depuración de solutos en términos de KTB va a aumentar de una manera significativa. Y si nosotros miramos un paciente al cual le agregamos que un día húmedo después de sus 9 o 10 horas de permanencia, si ustedes ven, es mucho más significativo aumentar los volúmenes que aumentar los números de recambios. Y yo ya les había mostrado en estos tiempos los números de recambios por encima de 5 para un paciente en este periodo de tiempo va a sacrificar la ultrafiltración, que es algo que indudable no queremos. Una última cosa que es importante y que tiene influencia en la ultrafiltración de nuestro paciente o en la dinámica de la diálisis peritoneal tiene que ver con el control metabólico. Tenemos un gran número de pacientes diabéticos. Por supuesto, un paciente hiperglucémico con una carga osmótica intracapilar alta, sin ninguna duda, va a sacrificar la ultrafiltración de nuestros pacientes. Por eso tenemos que trabajar arduamente en el control metabólico de nuestro paciente diabético. Por supuesto, y ya lo miramos, al sacrificar ultrafiltración, sacrificamos convección. Y cuando sacrificamos convección, sacrificamos depuración de soluto. Muchas gracias. Espero haber sido claro y en nuestra disertación presencial poder resolver algunas de las dudas. Muchas gracias.